te respeté. Todos los inicios de las clases siempre tengo a alguien que habla, en este caso fuiste vos, pero en otras clases hablan otros, y no grabo ese momento. Grabo cuando empiezo a hablar yo, por respeto. Estábamos off the record. Ahora todo esto queda en público en YouTube para siempre, para la posteridad. Sí, bueno, entonces la clase de hoy sería sobre el control, correcto. ¿Y qué es el control entonces? A partir de lo que pudieron ver mínimamente. Ahí había una definición, pero no la anoté. Me la... Pero si se la tienen que elaborar, Es la habilidad que tiene el Poder Judicial para controlar la jerarquía de las normas y la constitucionalidad de las mismas. la palabra no sería habilidad. ¿La potestad? Sí, la ¿Mecanismo? facultad. ¿Cómo? ¿Mecanismo? Cuando decimos mecanismo, está bien también. Lo que hacemos Competencia. cuando decimos mecanismo es que le sacamos la primera persona. Porque es un mecanismo o es la potestad de, o la competencia de. Entonces, si es un mecanismo, está bien, ¿eh? Eh, lo, lo despersonalizamos y lo analizamos como una máquina. Se puede. Ahora, cuando decimos directamente, es la potestad, la facultad, o como dijo Marcos, porque le salió la habilidad, no importa. Porque hasta uno podría pensar, bueno, no estaría mal la habilidad de unos para hacer prevalecer la jerarquía de las normas, lo personalizamos porque estamos diciendo quién lo hace. En este caso, ¿quién lo haría? Poder Judicial. El Poder Judicial, todo el Poder Judicial, todos los funcionarios judiciales, todos. No, no secretarios, funcionarios, digamos, de la más alta magistrados. Dependiendo del caso, la corte que le compete, ¿no? Por ejemplo, ahora la Suprema Corte puede ser. Todas las instancias, desde la primera jueza hasta la última, tienen la facultad, están facultadas a decir qué norma es más importante. Claro. Eso sería, En vamos a un decir, entre punto, comillas. Sí, decime, Hernán. perdón, en un punto vos decías como que, o sea, que a vos no te gustaba, pero que podía ser también, había un control por parte del poder político o del poder judicial, y vos decías que no. Eso, o sea, ¿qué lo diferenciabas? ¿O qué caso sería, por ejemplo, cuando el poder político le dice, le baja orden a un juez que no sé No. qué? Escuchá lo que te voy a decir. Yo estoy a propósito diciendo funcionarios judiciales. Me estoy cuidando con el lenguaje a propósito porque está bien lo que estás diciendo. Yo no planteo ahí en general que el Poder Judicial no es político. Yo lo que dije en realidad que todo control es político. Cuando haces esa distinción entre el funcionario político que le baja línea, no sé cómo lo dijiste, pero no importa, al Poder Judicial, vos estás haciendo una distinción válida, ¿correcto?, entre Poder Judicial y Poder Político. Para mí no hay distinción entre Poder Judicial y Poder Político. O sea, desde la ciencia política, nosotras y nosotros no podemos decir, no, los jueces y las juezas son funcionarios que no hacen política o no están metidos en el juego de las relaciones de fuerza. Eso estaría mal. ¿En qué sentido mal? En que no podríamos abordar las problemáticas correctamente desde las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque empezaríamos a poner a todo lo que es judicial en un plano que a ellos les gusta mucho decir técnico. Y no hay planos técnicos. Hay formas técnicas, pero las decisiones son políticas. Entonces, yo lo que les contaba a los alumnos en la otra clase, que ustedes pueden haber visto, pero ahora ya lo voy como reexplicando, es que en realidad el control,
aunque en los manuales esté diferenciado entre judicial y político, para nosotras y nosotros, politólogas, politólogos, siempre es político. Pero los jueces y las juezas, y ahí me tomo de la palabrita de Marcos al principio, tuvieron la habilidad, en un momento específico de la historia, que es el fallo Marbury versus Madison, en decir que ellos eran jueces y que lo que hacían era una tarea técnica y que ellos eran los encargados de hacer el control y que era una cuestión que compete solo a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces no hacen política, eso es la habilidad que tuvieron. Pero en esa habilidad, ¿qué va escondido? La decisión política de decir qué está por encima de qué, haciendo de cuenta de que eso no era un acto político, sino era un acto técnico. Y ese es una de las mayores capacidades de quien hace política, decir que no hace política. ¿Entendieron todo este silogismo? Entonces, a partir de que la justicia dice, nosotros no hacemos política, el escenario para la Corte ayer es perfecto. Un gobierno que no quiere cumplir con las instituciones. Un gobierno que, entre comillas, vamos a decir, se quiere llevar por delante al Poder Judicial y por eso es autoritario. Entonces, la foto es para aquellos que hacen política diciendo que no hacen política, la foto es perfecta. Te corren de la cancha, te ponen del lado del régimen no democrático. De hecho, hasta Alberto lo tuvo que decir en un momento. A nosotros nos dicen que somos populistas porque hacemos tal cosa. Bueno, para nosotros no es populismo, dice. Es llevarle bienestar a la gente, no sé qué dijo. ¿Y qué hay ahí? Como decíamos con María Luz al principio, hablando del lenguaje. Hay un debate por el lenguaje y ¿no? Por la apropiación de las palabras y por el sentido de las mismas. Y en el control está muy claro el triunfo de uno sobre otro respecto de cuál es el sentido de las palabras. Y cuando decimos control judicial, lo que estamos haciendo es hacer política negándola. ¿Por qué? Porque la Constitución es un momento de decisión política, ¿correcto? Pero a partir de ahí se instaura un sistema de derecho que a la luz de todas y todos aparece como un sistema no polemizado. Está todo bien, vivimos en un sistema de derecho con reglas que nos damos para vivir en sociedad, ¿correcto? Y esas son las reglas que cumplimos y en estas reglas hay un órgano que tiene la última palabra y todos tenemos que respetarlo. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Una decisión. Y esa decisión, bueno, queda como al margen por fuera del orden jurídico. Pero al mismo tiempo, los órganos encargados de hacer prevalecer la jerarquía de las normas toman decisiones, porque las toman, ayer había que tomar una, anteayer, o bueno, tal vez hace 3 semanas, 2 semanas había que tomarla, pero lo tomaron a propósito ayer, el lunes, perdón. Y después de tomar la decisión, porque la decisión era cuál era, Alberto Fernández o Rodríguez Larreta, sin explicar todo lo que había detrás, los llamados, las tensiones, las presiones, ¿no? La cantidad de enredos y cables que hay por ahí. Después de tomar la decisión, ¿qué hacen? Lo revisten jurídicamente, le dan tecnicidad. Dicen que en realidad no están tomando una decisión, sino que están dando un marco interpretativo para que convivamos mejor en sociedad. Pero la decisión está tomada. Entonces el control, como lo explicaban bien en la clase que vieron, el control es un doble juego. Son decisiones políticas, pero que en el Tratado de Derecho Constitucional, dentro del marco normativo, en el mundo ideal, es hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Algo así como si yo fuese Alberto, diría, nos quieren hacer creer que ustedes están acá haciendo haciendo prevalecer la jerarquía de las normas. Me quieren hacer creer a mí que ustedes están privilegiando
las competencias locales por encima de la competencia federal porque la ciudad es autónoma y que en realidad eso es lo único que tuvieron en cuenta para decidir. Cuando no fue lo único que tuvieron en cuenta para decidir. ¿Eso quién lo diría? Y te lo dice un abogado. Y te lo va a pelear hasta la muerte, como todos los debates que tuve con abogados en estos días, después del fallo. A mí cuando salió el fallo, me llegó en 300 grupos el fallo. Y en los demás, los que son abogados, te la pelean a muerte. Una clase de competencias federales me pusieron. Una clase magistral de la Corte respecto del federalismo. Bárbaro, te aplaudo de pie. Pero hay una decisión política, no. Eso lo piensan los que no entienden el derecho. No, no, yo lo entiendo perfectamente el derecho. Lo que vos no entendés es la política. Esa es la diferencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque no van a leer tal cual esto en los textos tal cual, porque quienes tienen el monopolio, miren lo que voy a decir ahora, quienes tienen el monopolio del saber jurídico son abogados y abogadas, no son politólogos. No aparece este tema en el manual de introducción a la ciencia política, ¿o sí? ¿No tuvieron introducción a la ciencia política? Sí, pero tuvieron la materia. No sé, ¿de quién era el manual? ¿Había un manual? No, Manuel no había. De Bobbio, ¿no? Y puede ser, mira, Marco dice Manuel no había, Mariano dice de Bobbio, Pero está bien, yo cursé en Pilar. no Sí, pero importa. leemos Además que fragmentos, cursé con obvio. otro profesor, por eso. Escuchen, la duda es genuina, está bien que no haya manual. Si hubiese manual, tendríamos una sola verdad, lo cual sería pésimo, como pasa en otras carreras. En ciencia política siempre alguien intenta hacer un manual, por eso Bobbio hizo un diccionario de ciencia política. Sí, puede haber, yo creo que nunca la vamos a considerar como la única respuesta por la naturaleza de la carrera y Ya hablamos del diccionario de ciencia política, ¿o no hablamos del diccionario de ciencia política? No sé, hablo en no me tantos acuerdo cursos. si hablamos en esta clase de eso. Pero Bueno, en la clase del video sí hablaste de Bobbio. que viene ahí hablé de Bobbio. Ah, porque una piba en la clase arrancó así, tenés razón. Una chica me dijo no, porque no sé qué estaba haciendo de Bobbio en otro examen. Me la agarré con Bobbio. Pero, Sí, sí. Yo tenía un viste que. profesor que odiaba a Sartori. Y No, cada no, vez que lo odiaba. Sartori me cae Porque bien, decía, pero. ¿quién ¿Cómo vas a quién odiar a te crees que te Sartori? ofrece un honoris causa y lo rechazás? Ah, No, bueno, eso está bien. ¿No? ¿Ves? Lo Sí. banco ahí a Sartori, porque es como de legitimar a las instituciones. No está mal. Bueno, No, depende de qué lado no, pero como, uno lo mire. como acto reivindicativo, no importa. Sí, Es como, Facundo era el profesor que lo odiaba. Oh, yo me acuerdo, no sé, capaz lo conoces. ¿cómo se llama? Facundo Bey. No, igual yo soy malo, pero bueno, está bien, pues andás a ver las razones, está correcto en realidad. Hay que ver cada cosa en su contexto. Él decía por Em, eso, porque te ofrecen un honor y vos decís, que ¿no? no. Como que, Digo, te puede ser, bueno, le pareció puede ser. Este, pero pedante. después, claro, no quiere igual, decir que esté, como no le caía bien, pero no quiere decir que esté en desacuerdo con lo que escribe. Lo que pasa con Bobbio es que, bueno, él en un diccionario intenta clausurar el debate de alguna manera. ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, ¿qué es este populismo? Bueno, lo que dice acá. Ese es el Sí, diccionario, igual ¿no es creo cierto? que él puede intentar eso, pero es imposible en este ámbito cerrar el debate porque no existe la posibilidad, porque es la naturaleza de la carrera, está el debate, siempre vamos a discutir. No porque está el debate, sino porque no hay verdad, sino que es una construcción subjetiva falsable. Algo así como al Claro, estilo popperiano. Siempre son falseables, ¿no? A partir de que aparezca una nueva idea, una nueva conceptualización, un nuevo abordaje, una claro, nueva consideración. Tampoco vamos a decir que Bobbio tenía esa pretensión. Lo que pasa es que un diccionario tiene esa pretensión. Tal vez si la casa de edición, en vez de ponerle diccionario, le podía haber puesto aproximaciones a los debates respecto de los conceptos. La discusión claro. nunca está cerrada. Tome esto como un inicio. Bueno, lo que pasa es que la palabra diccionario es chocante. Bueno, lo Sí, que hace entonces el derecho es clausurar el debate a partir de ponerle un nombre a las cosas. Cuando le ponemos un nombre a las cosas, le damos un solo sentido
Y eso es lo que ha triunfado y eso es lo que van a leer en los manuales de derecho constitucional. Y nosotros estamos en la carrera de ciencia política. Mismo para los abogados y abogadas, pero bueno, a ellos tampoco les gusta mucho este tema. ¿Por qué? Porque no lo entienden tanto. ¿Y por qué no lo entienden? Porque, claro, dentro del mundo del derecho, que todo, por supuesto, es subjetivo, rediscutible, pasible de nuevos análisis, el tema de la Constitución y el control es de los menos cerrados de todos los temas. ¿Quién hace el control? ¿Por qué quien hace el control tiene esa facultad? ¿Correcto? ¿Cuál es la interpretación de la mirada? La decisión política en el constitucionalismo está mucho más cerca que la decisión política en una ejecución de un cheque o en un divorcio. ¿Entienden? Porque parecería ser como que en las cuestiones de derecho cotidiano, contractual, los temas ya están cerrados, son así, el procedimiento es este. Uno no piensa que cuando un juez o una jueza le da le- la razón a uno, le asiste la razón a uno o a otro, está haciendo política, porque lo que estaría haciendo es aplicar un conjunto de normas y un procedimiento que ya está interpretado de cierta forma. Entonces, en esa cotidianidad parece que ahí no hay política. Claro que la hubo al principio, porque hubo un momento de decisión. ¿Por qué? Porque antes el divorcio no estaba permitido y después sí. Porque el adulterio para el hombre no, la mujer sí. ¿Entienden? ¿Por qué los deberes de uno y del otro? Y entonces, cuando alguna jueza o un juez tomaba una decisión que salía por fuera del sistema de derecho establecido, ahí era un acto político. Y todos los demás que no eran actos políticos, sí lo eran. Sí lo eran, pero la realidad no. Lo eran, pero venían revestidos de juridicidad. Y nadie se animaba a dar el paso. ¿No? Eh, y yo, decime, Hernán. No, ahora suponete, hoy, o sea, vos decías que, bueno, a través del derecho se legitima la política o el poder también, ¿no? En un fallo común, vos decís, bueno, obviamente no hay control, pero en un fallo común hoy, no sé, sobre un delincuente o sobre cualquier cosa, o cualquier fallo, Ujú. ¿está haciendo política o ese fallo inicial fue político en el momento de decir, bueno, esto se va a condenar? No sé si me expliqué. Se entendió perfecto. Lo que estoy diciendo, a ver, tendríamos que definir qué es política, ¿correcto? Y cuándo estás haciendo política. Ponele. Y después la pregunta. A la pregunta te respondo. La decisión fue al inicio y después como que vamos repitiendo. Y en el repetir, la decisión política se va repitiendo constantemente, pero pasa disimulada. Pero no significa que no se esté ratificando una y otra vez la misma decisión. Entonces uno podría pensar, estás haciendo política judicial. Y bueno, después ahí tendríamos que definir qué es política. Y yo les diría, con Schmitt, que justo lo trabajé el martes, por eso lo tengo en la cabeza, Carl Schmitt, que política es todo lo que hacemos en sociedad y que discutimos como cosa pública. Es decir, si nosotros nos educamos a través de un sistema educativo y la sociedad y el Estado en su conjunto, como si fuesen lo mismo, no cosas separadas, la sociedad toma el Estado y politiza el tema de la educación, hacemos política educativa. Entonces, ¿qué es política? Bueno, es el Estado que tiene el monopolio de la política, el Estado nosotros, y que a partir de tener el monopolio de la política, lo que hacemos es discutir públicamente y diseñar públicamente entre todas y todos cuál es la mejor política respecto de cada uno de los temas. Entonces tenemos política judicial, política criminal, política sanitaria, política educativa, respecto a las reglas del juego, política partidaria, política de medios, hay política satelital, política ambiental. ¿Por qué todo es política? Porque charlamos públicamente de esas cosas y las definimos mediante leyes y qué sé yo. Entonces, lo que están haciendo ahí los jueces es política, digamos, tomar decisiones políticas dentro del sistema judicial, pero como pasó tanto tiempo, se objetivizó.
dejó de ser un tema discutible. Pero podría volver a hacerlo cuando en el Parlamento se lleve alguna ley que modifique el Código de Procedimientos atendiendo tal o cual cuestión. Y cuando se modifica ese Código de Procedimientos para, no sé, beneficiar a un reo por tal o cual tema, beneficiar a una persona sospechada de un crimen X, de atentar a la propiedad, la decisión política va a estar en el Parlamento y en teoría el juez después aplicaría ese código de procedimientos. También tenemos que entender que la justicia no aplica los códigos de procedimientos como aparecen ahí, porque sabemos que las leyes son prescriptivas, pero lo que pasa es lo que pasa. Y que el sistema judicial se forma más allá de la legislación que lo regula. De hecho, vamos a decir ahora, más allá de la legislación que lo regula, significa que el sistema judicial en todos los ámbitos privados y públicos del sistema judicial, se forman no por lo que diga la legislación, sino cómo se fueron dando los procedimientos poco a poco, que después tienen un respaldo legislativo o a veces no lo tienen directamente. Pero es así. De hecho, los jueces hacen acordada diciendo, bueno, esto se hace de esta forma. Y ahí hacen el diseño de la política judicial directamente. El caso Marbury versus Madison es el paradigma, el icono de esto, porque es en ese caso, que lo conté en la clase esa que creo que lo dije, en el año 1802, que la Corte de Estados Unidos dice, es la justicia la que hace el control. No está en la Constitución esto. No está en la Constitución. No dice en ningún lado de la Constitución que es la justicia la que hace el control. ¿Quién lo decidió? Lo decidieron unos jueces en Estados Unidos. ¿Por qué es importante decirlo acá? Porque todas las justicias de América Latina citan ese fallo. Si no lo citó el caso de ayer, lo citan otros anteriores que citan a otros anteriores que finalmente terminan en ese. Siempre. Cuando lean de la clase que viene, les damos un fallo. Todos los fallos y en realidad todos los funcionarios públicos cuando hacen algo, tienen que decir por qué lo hacen. ¿Cuál es la competencia por la cual pueden hacer tal o cual cosa? Ningún funcionario, sea legislativo, sea del Ejecutivo o sea del Judicial o del Ministerio Público, hace lo que hace y antes no dice por qué lo hace. Todos los funcionarios tienen que... pará, me estás matando. Todos los funcionarios, porque no alcanza a leer. Si querés, decímelo. Decímelo, Hernán, decímelo. No, sorry. No, que digo, cuando, por lo menos en el video, todas las evaluaciones que hacen previas no son jurídicas, sino que era el costo-beneficio de enfrentarse a un gobierno. Pero eso es otra cosa, esa era la decisión política, pero yo lo que estoy diciendo ahora es otra cosa, pero ahora voy a eso. Todas los funcionarios antes se resguardan en su competencia. Por ejemplo, el Ejecutivo dice, en uso de las facultades que me confiere el artículo 99, inciso 2, reglamento tal ley, ¿no? En uso de las facultades del estatuto tal, del reglamento tal, hago tal cosa. Y los jueces, cuando hacen el control, dicen, bueno, nos llegó esta causa. Como ya se dijo, ponen así como dijo Delfina en sujeto tácito, como ya se dijo en fallos 194, 2.301, y siguen. Y cuando uno busca en internet, ahora antes era más difícil, fallos 192, 2.301, te cito otro fallo. Y cuando empezás a ver todo haces ese recorrido hacia atrás, siempre llegás a Marbury versus Madison, cuando el tema es de control, siempre. ¿Entienden? Te citan un fallo de 1888, que cita otro de 1800 no sé cuánto, que termina en 1802, Marbury versus Madison. Por eso siempre se da ese. Porque ese es el momento inicial de la decisión en la que nosotros pasamos a tener un sistema de control al que llamamos judicial, que como les dije en la clase, es político, pero pareciera no serlo. Por eso es engañoso, por eso le dedicamos tanto tiempo acá, porque juegan con eso todo el tiempo. Cuando vos les digas, cuando Alberto Fernández ahora le dice a la Corte ayer, ustedes decidieron por un candidato, ¿sí? Ustedes no leen en el fallo que diga que ellos se decidieron por un candidato. No dice eso el fallo. Y lo van a leer de punta a punta y dice cualquier otra cosa menos eso.
Pero Alberto Fernández le da esa interpretación, el frente de todos. Dice, ustedes decidieron por un candidato. Eso es lo que hicieron en ese fallo. Eso es una decisión política. ¿Y qué le va a decir el mundo del derecho? Ustedes son unos arbitrarios, unos autócratas, autoritarios, ¿sí? Que menosprecian las instituciones y por eso hacemos un congreso, vieron que Macri estuvo en un congreso en Miami, diciendo el populismo ataca las instituciones y el sistema de derecho y la independencia judicial. No hay cómo correrlos contra eso. Por eso tal vez a veces pienso, vieron que Cristina eligió Unidad Ciudadana como nombre, cuando arrancó de Unidad Ciudadana. Y ciudadano era una palabra que no era de la izquierda o del movimiento nacional y popular. Ciudadano es un concepto que es utilizado más por los movimientos, digamos, más conservadores, ¿sí? Que populares. Los movimientos populares, ¿cuáles eran? Trabajadores, ¿sí? O sea, los obreros eran proletarios, son abstracciones, no es que somos todos proletarios, o somos todos trabajadores, somos todos ciudadanas o ciudadanas. Pero hay una apropiación que tiene que ver con un juego político. Lo que pasa es que en política siempre la mejor manera de ganar no es dar el debate al interior, sino correrlos. Vos no sos democrático, vos no respetás las instituciones, a vos te tenemos que sacar del juego político. Lo que pasa es que cuando vos vas a la justicia y te das cuenta que la justicia es un engranaje más del sistema de dominación, es una forma de verlo, y tenés que ir por afuera. Y si vas por afuera, sos antidemocrático. Es un hilo muy finito. Bueno, entonces yo decía, hay control político, ahora sí le respondo a Hernán, hay control político que llamamos propiamente político y hay control político pero que se llama judicial. En los manuales, para leer, tienen tipo de control político y tipo de control judicial. Ustedes como politólogas y politólogos pueden decir, no, todos los controles son políticos. Lo que pasa es que lo judicial tiene toda esta disquisición que estamos explicando. Y entonces ahí yo me aventuré y dije, bueno, ¿y cuál sería la mejor forma de diferenciar uno de otro? Y dije, bueno, podríamos diferenciar entre órganos, a ver si se acuerdan lo que voy a decir, órganos que tienen legitimidad popular y que deciden sobre la jerarquía de las normas, y órganos que no tienen legitimidad popular y deciden sobre la jerarquía de las normas. ¿Se entendió esta diferencia? Sí. El Yo Congreso tendría- versus el Poder Judicial, ponemos. ¿El Congreso? Versus el Poder Judicial, digo, el que no tiene legitimidad es el Poder Judicial. El que no tiene una legitimidad indirecta, Sí, sí, no, sí. recontra indirecta, porque ya bastante indirecta es la legitimidad del poder del Parlamento. Digamos, el mecanismo electoral de traducir votos en bancas o cargos, bueno, es un mecanismo que traduce pero que deforma. No es que como votamos, yo voto A y A está en ese lugar porque A ganó. No, no es así. El mecanismo electoral, el sistema electoral, traduce votos en bancas y cada mecanismo lo hace de una manera distinta y el resultado es distinto. Habiéndose traducido ese resultado y habiéndose establecido los cargos políticos con legitimidad popular, entre ellos eligen a los miembros del Poder Judicial. Pero después los miembros del Poder Judicial, un día dije, igual Marbury versus Madison, ¿no? La Corte Americana de 1802. Es un poder político elegido por otro poder político. Nadie tenía legitimidad popular. No había elecciones. ¿Correcto? No había elecciones. No es que había elecciones y Claro, votaron 10 ya millones de personas. los sectores que son supuestamente elegidos popularmente Mm. por el voto, ¿no? También ya están, como decís vos, me parece que ya está coartada esa no sé cómo decirlo, esa dirección, digamos. Ya estamos más controlados por castas hegemónicas Me, políticas. me gusta porque vas al grano y al hueso.
castas hegemónicas. Pero Claro, o bueno, sea, estamos dominados por familias del poder congresal, por familias del Ejecutivo y familias del Poder Judicial, que entre los tres se van discutiendo privilegios y más hegemonía. bueno, es un poco la teoría de las élites de la democracia, ¿no es La cierto? teoría de las élites, básicamente, no me salía. Algunos como Bobbio, que lo dijimos ahí en la clase, lo ven con buen ánimo, y otros lo dicen pero críticamente. Lo mismo. Lo que coincidimos es en el diagnóstico. Bueno, no, estamos gobernados por élites de poder que se van turnando. Tampoco Claro. es tan lineal, ¿no es cierto? Tampoco es tan lineal, no podemos pensar, ahora hay un grupo identificado muy claro y son 3, o 4, o 10, o 100. Cada uno tiene su teoría. Moreno habla de las 1000 familias, por ejemplo. Siempre él sale en la tele y dice, bueno, las 1000 familias, no sé cuáles son las 1000 familias, si son 1000 y si efectivamente se juntan en un lugar y toman decisiones, qué sé yo. Es bastante más complejo, ¿no es cierto? Eh, bueno, eh, entonces, si tenemos que definir, ya lo dice en la otra clase, pero para María Dolores que no la vio y que intenta seguirlo, pobre, y los demás la vieron, vamos, la definición de lo que sería el control serían dos, ¿correcto? Voy a repetir lo mismo que vieron ahí. Una sería tomar decisiones políticas, ¿correcto? Revestidas de juridicidad. Y la del Manual de Derecho Constitucional, hacer prevalecer la jerarquía de las normas. ¿Sí? ¿Cómo funciona cuando efectivamente son órganos con legitimidad popular? Bueno, puede ser un parlamento, como bien leyó Hernani me lo dijo, puede ser un parlamento que diga, esta ley es inconstitucional, este decreto es inconstitucional, ¿correcto? Esta resolución es inconstitucional. Pasa poco esto de un parlamento que tiene a su cargo el control, es complejo. En Europa normalmente tienen órganos específicos que se llaman tribunales constitucionales, ¿m? Que son integrados por personalidades, a veces pueden ser jueces previamente, a veces no, no tienen precisamente por qué serlo. Eh, ¿Qué va a reclamar la justicia? Y que tienen que hacer cargos que ellos llaman técnicos, como si ahí no se adoptaran decisiones políticas. Pero uno podría decir, no, pero son decisiones políticas, con saber más o menos un poquito, vos podés tener un asesor que te diga, bueno, pero la tradición jurídica es esta, bueno, pero mira, acá está pasando tal cosa. Entonces vos podés tener un órgano, de hecho lo hay, que no tenga que estar compuesto efectivamente por jueces o juezas. Pero cuando decimos tribunal constitucional, no sería una corte como la nuestra, sería una cantidad de personas X que tienen a su cargo ver cuando colisionan dos políticas públicas, gracias ahí Ricardo me pone de las 1000 familias, dos políticas públicas, una norma de una jerarquía, por ejemplo, un decreto respecto de otra norma de mayor jerarquía, como vimos en la clase pasada, un tratado, un solo tribunal que dice, bueno, acá lo que vale es el tratado, porque tiene mayor jerarquía y dice esto que es más importante. Entonces ahí tenemos un control político, como lo van a encontrar en el manual. No sé si tiene o no legitimidad popular, eso habrá que verlo en cada caso, en cada sistema. ¿Quién elige ese tribunal constitucional? ¿Es elegido directamente por el pueblo? Sí. Entonces podrán decir conmigo, bueno, es un órgano democrático. Ahora, hay tribunales que son elegidos por los diferentes órganos de poder instituidos. Un poquito elige el Parlamento, un poquito elige el presidente, un poquito eligen los jueces en su casta, como diría Ricardo acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, un órgano compuesto de 15 miembros, 5 de cada casta, y bueno, un poquito popular, un poquito no popular, y se da un mix.
Lo interesante de los órganos políticos es que, en general, estos órganos políticos centralizan la decisión. ¿Qué significa que centralizan la decisión? No dejan que haya otros que tengan la facultad de decir qué es y qué no es constitucional. Entonces todo se juega, la decisión sabemos que se juega ahí. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es importante esto, ¿eh? Esto es muy importante porque de acá se deriva un montón de problemática. Podríamos pensar, ahora sigo, de laboratorio, no existe, pero podríamos pensar, por ejemplo, ¿y cómo habría un control político de la constitucionalidad de las normas? Cuando digo normas, lo digo a propósito. ¿Por qué? Porque me refiero a cualquier tipo de norma en cualquier rango de la jerarquía que vimos la clase pasada. Entonces uno podría pensar de laboratorio, ¿cómo podría haber un control político eh, democráticamente electo, pero no concentrado solo en un órgano, sino en muchos? No es difícil, yo respondo. Por ejemplo, podríamos tener eh, pequeños tribunales de constitucionalidad, de elección popular, pero no uno solo a nivel general país, sino por localidad, por distrito, por área, por tema, por jerarquía, por lo que se les ocurra. Entonces, cuando vas a elecciones, decís, bueno, ¿quién va a elegir, como sería en Roma, a los tribunos de la plebe? Bueno, en La Matanza tienen a estos que son los encargados de hacer el control. Su competencia solo es para su jurisdicción, nada más. Pero no son jueces y juezas elegidos por el sistema federal de jueces o el sistema provincial de jueces. Son funcionarios elegidos en elecciones, renovables. Es decir, no me gusta cómo estuvieron fallando, se les renueva el cargo, impeachment o accountability. Y no sería como blanquear la politización de la justicia. Exactamente, sería blanquear, si queremos llamarlo con esos términos, yo no lo diría así, pero el concepto es ese, así que es lo mismo. Sería blanquear, cristalizar, de alguna manera, que las decisiones que se toman en la jerarquía de las normas no son técnico-objetivas, porque la ley es subjetiva y porque no son cuestiones técnicas. Entonces estamos diciendo, bueno, mira, ¿quién dice que eso no es en función de las mayorías en cada momento? Es un riesgo, ¿por qué? Y el riesgo de la anarquía, el riesgo de que no nos ponemos de acuerdo nunca sobre las reglas del juego, es un riesgo constante. Es el riesgo de que las cosas dejemos de hablar de la política y pasemos a hablar de lo político como momento trascendental. Mira, estamos todo el tiempo discutiendo las reglas del juego. ¿Se puede vivir así? ¿No se puede vivir así? Y qué sé yo, no sé. No tengo respuesta. Es lo que pasa ahora, pero estaríamos legitimando a otros actores, nada más. Es lo que es inevitable. Lo político pasa siempre. No podemos detener, no podemos decir, eh, no podemos hacer que no pase, no decir, no podemos hacer que no pase. Ahora, si no queremos invitar al otro a la mesa de juego, lo vamos a deslegitimar, pero lo político pasa. Por ejemplo, cuando ponemos a alguien preso y lo encarcelamos porque no nos gusta lo que piensa, es lo político, pasa. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? Y lo censuramos, lo ocultamos, lo tapamos, lo castigamos, ¿para qué? Y para ganar en la batalla. Pero pasa, no es que no pasa. Cuando los jueces, en el sistema nuestro, todos los jueces y las juezas tienen la facultad de hacer el control. Ya me fui de este sistema que les estaba hablando de los tribunos de la plebe o estas cosas locas. Eso significa que todos los jueces y las juezas tengan la posibilidad de hacer el control. Significa que primero el control de la jerarquía de las normas, como les gusta llamarlo, o el control, si quieren, contralegislativo del Poder Judicial, lo tienen todas y todos
en cualquier instancia. Y al mismo tiempo se dan dos cosas más. Cuando son todas y todos los jueces, toda la población puede acceder a pedir que se haga el control. No toda la población en su conjunto como un actor único, sino cada uno particularmente. ¿Cómo lo hace? En el marco de una causa. No lo hace, digamos, abiertamente política. Es decir, uno no me gusta esta medida, entonces yo voy a reclamar. No. En el marco de una causa. ¿Qué significa en el marco de una causa? Que tengo que tener un derecho subjetivo lesionado. Esta palabra, esto confunde. ¿Qué es derecho subjetivo lesionado? Lo dije en la clase pasada, para los que lo vieron, no me acuerdo. No me suena. No llega hasta tanto. Me parece que no me acuerdo. No, no lo dije, porque no llega hasta tanto, pues me la pasé en los principios. Un derecho subjetivo lesionado es que haya un derecho que primero es objetivo, que está ahí puesto en un papel. Todos tenemos derecho a una educación primaria, justo que estamos con el tema de la educación. Y que a mí me prohíban de alguna manera, alguien privado o alguien público, ir a la escuela por X motivo, no sé. No puedo ir a la escuela porque no tengo plata para tomarme el colectivo. Entonces, ¿hay un derecho objetivo? Todas y todos tenemos derecho a ser educados. Hay un derecho subjetivo lesionado. No puedo acceder a la educación. Yo. Pero el de al lado sí puede, yo no puedo. Entonces, en ese derecho subjetivamente lesionado en mí, ¿por qué subjetivamente? Porque a mí, como persona, me está pasando que yo no puedo acceder a ese derecho, eso que era objetivo en mí se subjetiviza y me habilita, de alguna manera, me habilita a iniciar una causa y peticionar contra alguien. ¿Contra quién? Contra la persona que está impidiendo que yo pueda asistir a la escuela a educarme. Si la persona es pública porque es una disposición estatal que no me permite ir, la causa será contra el Estado. Si lo que está pasando es que es alguien que me está no dejando ir porque no me deja salir de mi casa, no será una causa de control, hay un derecho subjetivo lesionado, pero de otro tipo. La libertad de circulación, no sé, me aprisionaron, me humillaron, vejaciones, otro tipo de delito. Ahora, si es una norma, por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo que me impide ir a la escuela, y ahí, por ejemplo, se configuraría el caso como pasó acá. Un DNU que dice, pero no un DNU que dice suspendamos las clases presenciales por el virus. Un DNU que dice los chicos que tienen mucha plata no pueden ir a la escuela pública porque la escuela pública está abarrotada, que vayan a la privada. DNU. ¿Cómo? Todos tenemos derecho a la educación y podemos elegir entre educación pública o privada mientras esté dentro de las reglas de los planes aprobados por el Ministerio Público. Entonces yo puedo decir, ese DNU está violando el tratado tal, pero al mismo, o la Constitución, pero al mismo, o la Ley de Educación Federal, pero al mismo tiempo yo no puedo ir a la escuela, entonces tengo un derecho a la pública. Entonces, ¿tengo un derecho subjetivo lesionado? Sí, pero hay un caso de control también. ¿Por qué hay un caso de control? Porque hay un DNU que me está impidiendo, no es alguien que me está impidiendo pasar físicamente. Entonces, en este caso puntual, yo tengo un derecho subjetivo lesionado y al mismo tiempo de tener un derecho subjetivo lesionado, se configura una causa de control de constitucionalidad. Porque el derecho se lesiona subjetivamente en mí porque una norma de una jerarquía X está violando una de mayor jerarquía y eso es lo que no me permite ir a la escuela pública. Voy a anotarme a la escuela pública y me dice, no, usted tiene muchos ingresos, según su declaración jurada. Entonces usted, por este DNU, no puede ir a la escuela. ¿Cómo? Yo tengo derecho a ir a la escuela. Entonces ¿entienden que ahí se violó un derecho subjetivo, pero al mismo tiempo hay una causa de control? En ese marco, en esa causa, le pedimos al juez o a la jueza de primera instancia que diga que ese DNU
es inconstitucional. ¿Se entendió todo esto? Estoy hablando mucho. Y si el juez o la jueza en esa causa dicen que es inconstitucional, el efecto, miren lo que, presten atención por favor, el efecto de esa sentencia de esa jueza de primera instancia solo rige para mí, que soy el que pidió, no para el de al lado, que está en la misma situación, pero que no inició una causa. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Lo repito? ¿O se entendió y quieren tomar nota? No sé. Los de primera instancia son los jueces de menor rango, ¿verdad? Sí, los primeros que aparecen en una causa, a donde arranca. Entonces, cuando la justicia tiene la facultad, los funcionarios judiciales, los magistrados, de hacer el control, lo hacen, repito, en el marco de una causa y los efectos de sus sentencias son para los particulares que iniciaron la demanda, no para quienes están en la misma situación, pero no iniciaron la demanda. ¿Está claro esto? Es muy importante, porque acá se configura un montón de problemas. En No es este que caso, suponete, si vamos al caso de la ciudad, o sea, quiere decir que la demanda la inicia la ciudad, y bueno, lo que acaba de fallar la Corte nada más involucra a los chicos de la ciudad y no de otras provincias, ¿eso quiere decir? O, es re difícil, te diría que más o menos sí. Eh, el efecto de todos modos no está siendo, si querés, es para los particulares, pero los particulares acá son la ciudad contra el Estado Nacional, así que en Claro. realidad ahí está involucrando una millonada de personas. De todos modos, lo que decidió ayer la Corte fue abstracto, no decidió en realidad, anteayer, porque dijo, esta causa es abstracta porque el decreto ya perdió vigencia porque era por 2 semanas, pero vamos a poner que lo decidía al día siguiente del decreto, era para las partes eran la ciudad contra el Estado Nacional. El efecto fue que para la ciudad no regía el decreto, con lo cual, visto desde este punto de vista, Hernán, la provincia de Corrientes tendría que hacer lo mismo si quiere oponerse al DNU que prohíbe, digamos, las clases presenciales por 2 semanas, porque el efecto de la Corte tendría vigencia solo para la ciudad. No es tan así, pero para que se entienda la clase. Pero los que decidieron en este caso no fueron jueces de primera instancia, ¿o sí? No, porque además acá decidió la Corte, ya toma otra envergadura. A mí yo les hice ver la clase, pero me doy cuenta que estoy explicando sobre la base de la clase anterior, porque entiendo que tiene muchas dificultades y yo no puedo avanzar sobre temas más complejos si no queda esto claro. Y además me siento mal por María Dolores. Esa es la realidad. Pero igualmente así todo, a veces les veo las caras de dudas y digo, no, si yo avanzo, problematizo mucho y sé que es difícil. Eh, la, la conceptualización básica es esta que les expuse en un caso sencillito. Por ejemplo, un DNU que es arbitrariamente inconstitucional, que dice, los chicos, que los padres, miren, ahí está, les voy a poner un mejor el DNU. ¿Vieron el DNU no el DNU, la ley de la riqueza, ¿cómo se llama? El aporte extraordinario por pandemia. Ley. Reglamentación de la ley. Y agregamos, ya que estamos, cuando se reglamenta la ley por DNU, artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Y ya que estamos, todos los hijos de esas personas físicas, humanas, ahí está, que tienen que pagar el impuesto, todos esos hijos no pueden ir a la escuela pública. Ahí está. Y entonces ese DNU, ese decreto reglamentario es abiertamente inconstitucional. Viola la Ley Federal de Educación.
La ley del aporte, hay varias personas, creo que Tevez, Esperen, Magneto, que... esperen. Fue un ejemplo que di arbitrariamente inconstitucional a propósito, que se entiendan. Estoy jorobando con esto para que entiendan. Entonces, pero yo digo, yo pago el impuesto, yo soy mayor, y mi hijo va a la escuela pública, y ahora me dicen, no, no puede ir a la escuela pública, tiene mucha plata, que vaya a una privada. No, viola la Ley Federal de Educación, entonces tengo que ir a un juez, una jueza de primera instancia, en mi distrito, vivo en Palermo, que diga y decirle, se me está violando el derecho a una educación pública como cualquier ciudadano y ciudadana, y al mismo tiempo quiero que el juez diga que ese decreto reglamentario es inconstitucional porque viola la Ley Federal de Educación. Y el juez de primera instancia o la jueza va a decir, tiene razón, este decreto reglamentario en el artículo tal, no todo el decreto, solo el artículo que dice que los hijos de los que pagan el aporte extraordinario, porque el aporte extraordinario está fenómeno, pero ¿cómo que los hijos de los que pagan el aporte no pueden ir a la escuela pública? Entonces, la jueza dice, este decreto en este artículo es inconstitucional. ¿Cuál es el efecto de la sentencia para usted? Y le ordena la jueza al director de la escuela donde yo me anoté, de mi hijo, ¿sí? Que instrumente los mecanismos necesarios, es decir, cambiar el formulario, para que yo para que mi hijo se pueda anotar en la escuela. Y entonces el de al lado dice, che, pero yo también pago el impuesto extraordinario, a mí tampoco me están dejando. Ah, anda al juez de primera instancia y hace la causa, iniciar la causa, ¿correcto? Y que el juez lo diga para vos. Y después empiezan a... ¿Y por qué? Porque no son todas las causas iguales. No, resulta que yo no lo pagaba el impuesto, resulta que en mi escuela no me lo estaban prohibiendo, resulta que no era así, no hacía falta, ¿entiendes? Pasan mil cositas en el medio. No soy del mismo barrio, en la provincia es distinto, yo soy de San Isidro, pasa otra cosa diferente. Decime, Hernán. Y suponete que, no sé, que un juez de primera instancia falla de acuerdo a un... Mi pregunta es si tiene que haber sí o sí un DNU nuevo o una ley nueva, o puede ser que un juez de primera instancia haya fallado, no sé, dando su argumento con una determinada ley o DNU anterior no sé, o tratado, y que en definitiva vos inicies la causa y que la Corte Suprema de la provincia diga que estás violando la jerarquía de las normas, pero con una ley vieja que tenga 20 años o 15 años. No sé. Pero O la pregunta, necesariamente tiene que haber algo nuevo, un DNU o una ley nueva. hay un sistema normativo vigente. Hay leyes nuevas todo el tiempo, leyes, resoluciones, reglamentaciones todos los días. Y después hay autoridades que aplican legislación. A veces la aplican bien, a veces la aplican mal. No explican lo último, aplican lo último. Los actos administrativos del Poder Ejecutivo también son judiciables. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y sobre cualquier cosa podemos quejarnos. Entonces, se puede dar cualquier supuesto. Un acto administrativo significa un policía que te para en la calle, un acto administrativo es un enfermero que no te quiere hacer un test de coronavirus, porque todos son miembros del Poder Ejecutivo. Y hay violaciones de todo tipo todo el tiempo, ¿correcto? Y lo hacen sobre la base de cualquier tipo de legislación, resoluciones, disposiciones, formularios instructivos, lo que se les cante. Y sobre esa base se configuran violaciones de normas de mayor jerarquía. En ese marco, todos estamos todo el tiempo habilitados a ir a la justicia porque tenemos derechos subjetivos lesionados. Lo cierto es que, vamos a hablar en términos politológicos, Marcos levantó la mano, bueno, decímelo Marcos. Decime. Sí, por ejemplo, en el caso que mencionó usted del aporte extraordinario, que hubo varios famosos que apelaron contra el mismo diciendo que era confiscatorio y no sé qué más. En ese caso sería lo mismo, ¿no? O sea, sería un juez de primera instancia que lo declaran inconstitucional en sus casos particulares. Exactamente, es lo mismo. Ok. Exactamente, exactamente. No, yo lo que les iba a decir es, no todas y todos accedemos al control de constitucionalidad. ¿Por qué? Materialmente no accedemos.
materialmente, hay que decirlo. No es que porque María Luz contó que trabaja en barrios, vamos a decirlo bien, vulnerados, no vulnerables, vulnerados, ¿no? Entonces, hay violaciones todo el tiempo, de todo tipo, sin parar, no sabes por dónde empezar. Llegás y decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo Falta decía que, agua, no yo hay digo que se cloaca. vuelve como tener un elefante a upa, por eso mismo. Ok, tengo un elefante a upa, tengo todos los problemas del mundo. Falta de acceso al agua, a la vivienda, a la comunicación, a violaciones al interior, violaciones contra los derechos de las mujeres, en el caso de las mujeres, de todo tipo. eh, un universo de violaciones. Accede esa persona que casi está totalmente vulnerada en todos los principios de la Constitución al control de constitucionalidad para que se prevalezca la jerarquía de las normas. Un ¿Le carajo. importa? No, Ah. ¿cómo? No le importa directamente porque tiene demasiadas otras cosas de las que preocuparse. O sea, No, no pero saben no es ni que siquiera que se pueden preocupar por eso. no, pero no es que no le importa, no sabe que no le importa, Claro, sí debería importarle. no sabe que se puede preocupar por eso ni siquiera. Porque claro, porque cuando uno piensa democratizar la justicia, yo pienso que haya un puesto donde María Luz va al barrio vulnerado a trabajar, que haya un puesto en la esquina que diga Oficina de Control de Constitucionalidad, derechos violados, venga, no tiene que pagar nada, somos el Estado, estamos aquí para asistirlo, porque es el mismo Estado en algunas de sus instituciones que contra el propio Estado o contra otros funcionarios trabaja para que los derechos lleguen a todas y a todos. Entonces es la Oficina de Control y de Justicia, no existe. En el caso de la época de Cristina, había un montón, pusieron un montón de demasiado gasto público, me pone, supongo Ricardo que es irónico, me imagino que sí. En la época de Cristina armaron un montón de lugarcitos así. Me acuerdo que hay uno que está cerca de Plaza 11, que es como un espacio, digamos, de recepción ciudadana donde vos podés acceder a tus derechos y tenés como todos los puestos. Sacate el DNI, peticioná, poder ciudadano, que está bien porque el Estado no tiene que, yo siempre digo lo mismo, el Estado no tiene que estar presente solo cuando hay una violación a la propiedad privada y vas a la comisaría. No puede ser la comisaría el primer lugar donde tenés que acudir cuando tenés un problema. Porque ni siquiera están preparados para abordar políticamente una situación compleja que excede las facultades de poder de policía, de justamente la policía, ¿no es cierto? Uno piensa, debería haber un espacio administrativo que se llame Hola, somos el Estado, aquí estamos, con un nombre lindo, en donde tengas una cantidad de rubros varios, que no sea solo el ANSES, que también está bueno el ANSES, pero otro tipo, ¿no? El programa para el cual trabajaba yo se llamaba Acá estamos. Muy bueno, esta vez soy un campeón para Pero, diseñando políticas públicas. o sea, nuestro principal objetivo era acompañarlos y en última instancia entregarles un subsidio que era en forma de equipamiento a instituciones que agrupaban jóvenes, pero las ayudábamos en todo. O sea, yo una vez le Lógico. anoté a los chicos en la escuela a una mujer, 8 pibes. Miren, ¿Sabes qué hice? Me vestí de traje, caí a la escuela, me hice la importante y me anotaron a los pibes. Así de fácil fue. no, lógico. Yo Pero a también ella no le porque dan bola. lo que cuenta María Luz es así. Cuando, por ejemplo, el sistema de justicia en los tribunales es así de perverso, si vos no vas bien vestido significa lo que Sí, pero comúnmente se entiende bien, vienes de traje. aparte esa mujer, aunque se vista bien, nunca va a tener la pinta como para que esa gente la respete. O sea, No, porque, ¿saben qué pasa? El Estado tiene un lenguaje, ¿sí? sí. Y hay relaciones de poder en todas las instancias de mediación. Y el que está de un lado del escritorio a veces se comporta de forma cruel, ¿correcto? Y ejerce ese poder para sentirse más importante. Perdón que lo diga así muy mal, no lo estoy diciendo bien. Usan la burocracia para complicarte las cosas porque ellos de alguna forma se empiezan a sentir superiores Por eso por negarte el acceso a algo. la institución te da cierta jerarquía y en esa jerarquía hay una especie de abuso de poder que Sí, tendrá que ver por un orden de superioridad, pero bueno. Yo busqué un contacto que le hable a la directora y le avise que yo iba a ir y fui así, me hice la importante y en 3 segundos le anoté los 8 pibes en la escuela que a ellos les dijeron que no había vacante. Por eso. Y en general lo que pasa con... Papelón.
Lo que pasa es que cuando uno no habla el idioma que habla el Poder Judicial, no tenés forma de acceder al Poder Judicial. Entonces, cuando yo digo que materialmente no podemos acceder, es porque no hablamos ni siquiera el lenguaje, escuchen, ni siquiera el lenguaje que activa el mecanismo de control. ¿Cuál es el lenguaje que activa el mecanismo de control? El derecho, el mismo que hablan los jueces y las juezas, y el mismo por el cual te deslegitiman. Como no hablamos el mismo lenguaje, ni siquiera podemos acercarnos a una instancia judicial en la mesa de entradas y decir algo, porque cuando llegamos te dicen, no, acá no funciona así, usted tiene que venir con su abogada letrada. Y ni siquiera te dicen abogada, te dicen abogado. Entonces vos necesitas un papel con un abogado, con tomo y folio, que te traduzca en forma jurídica tu problema político, que es tu vida entera. Y así todos no te van a dar bola, porque las instancias judiciales solo operan para aquellos que tienen, digamos, mejores recursos, porque del universo de causas que inundan los tribunales, solo los jueces y las juezas se ocupan de las causas importantes, y el resto quedan ahí boyando, dando vueltas. Entonces, materialmente no tenemos forma de acceder, de ningún tipo. Entonces decimos idealmente que está fenómeno, todo, como yo les dije antes, en un sistema de control judicial difuso, así se llama el nuestro, sistema de control judicial difuso, todas y todos tenemos el derecho de acceder a la justicia para peticionar y hacer prevalecer la jerarquía de las normas. Idealmente es hiperdemocrático. En la práctica es totalmente antidemocrático. Totalmente antidemocrático. No hay forma de acceder. Bueno, no me voy a seguir perdiendo con casos particulares, pero como lo que cuenta María Luz está lleno y como lo que cuenta María Luz no está institucionalizado. Si ella se tiene que vestir de mamá y hablar en un lenguaje coloquial para anotar a algunos chicos en una escuela, significa que no está institucionalizado. Entonces ella tiene que ir de alguna manera buscándole la vuelta al laberinto administrativo. ¿Y cómo es sale a buscarle la vuelta? Bueno, como dice Leopoldo Marechal, salir por arriba del laberinto, salir por arriba en este caso es disfrazarse de mamá e ir y terminar haciéndolo, porque no había forma a través del laberinto, no tenía un conducto que te llegara hasta eso. Esperen, Pau. Media hora y ya estoy. Mis hijos se levantan. Al contrario, en realidad me disfracé de funcionaria más importante de lo que era. Bueno, no importa. Es Me cuando hice alguien te pasar dice, por... cuando vos llegas a un lugar y decís, soy juez, jueza de la nación, y te tratan bien, es lo mismo, Claro. ¿no? El policía te para, documentos, soy juez, uy, pase, pase. Es lo mismo, o sea, está en el escalafón la jerarquía. Entonces, solo llegan las instancias más importantes y vemos actuar a todo el mecanismo de control y lo explicamos como que es democrático y lo vemos en las noticias. Lo que vemos solamente son todo el tiempo tensiones entre los poderosos. Por eso vemos que hay causas que se presentan para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. No cualquiera puede pagar un abogado o abogada para acceder a no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Tenés que tener una gran fortuna y poder pagar unos cuantos miles de dólares para iniciar una causa, para no pagar unos cuantos miles más. ¿Está? Entonces, las variables del control, para esquematizarlas, son, si el control es, si el control es, vamos a decir, a través de un órgano con legitimidad popular o no, esa es una de las variantes. Ustedes van a leer político judicial, no me gusta, ya entendieron por qué, todo es política. El control puede ser para las partes, cuando es difuso en sus efectos, o puede ser para todos, esto todavía no lo expliqué, cuando el órgano es concentrado. Tenemos controles donde los órganos están concentrados y controles donde los órganos están difusos o diseminados. En el nuestro los órganos sería difuso o diseminado. Y el efecto
es la otra variable, es solo para las partes. Y tenemos controles en los que el órgano está concentrado, es decir, solo uno, un tribunal, un solo un lugar donde se puede decir esto es más importante que esto. Y en ese caso, el efecto, escuchen, es general. ¿Qué significa que el efecto es general? Rige para todas y todos. ¿Qué pasa con el impuesto a las fortunas en un país que tiene un tribunal constitucional? Bueno, no se presenta un particular, no se presenta Manieto en forma particular porque él tiene que pagar el impuesto. Se presentan ante el tribunal una calidad de persona X que no son muchas. Por ejemplo, tomen nota, por ejemplo, se puede presentar el Procurador General de la Nación, se puede presentar un gobernador de provincia, se puede presentar el presidente del Colegio de Abogados, se puede presentar un conjunto de diputados que entre todos reúnan el 35% de la Cámara con representación parlamentaria. Se puede presentar el presidente, se puede presentar el líder de la CGT. O sea, no estoy diciendo cualquiera, estoy diciendo personas puntuales específicas que por un cargo corporativo, sectorial, X, tiene la habilitación para presentarse. Y se presenta ante el tribunal. El efecto de la decisión que tome el tribunal no va a ser para una sola persona, va a ser para la totalidad de la población. ¿Siguen este razonamiento? Por ejemplo, vamos a poner, así sería, por ejemplo, en Brasil. Les estoy contando un poco cómo es el caso de Brasil. Por ejemplo, se presenta la Cámara Argentina Empresaria a través de su presidente. Póngale, no sé, la UIA o la AEA. Tiene, escuchen esta palabra que voy a decir ahora, legitimidad activa. Es decir, está activamente legitimado el presidente de la Unión Industrial Argentina. Sí, porque es el presidente de una asociación y porque la causa en la que se presenta agrupa un interés que tiene que ver con todos los miembros de la asociación. Ok, entonces tiene legitimidad activa. Se puede presentar ante el tribunal. ¿Cuál es el efecto de la sentencia del tribunal? Bueno, para todos los miembros de la asociación, y si es el presidente de la nación el que se presenta, para toda la población será el efecto. Es decir, el tribunal dirá, a partir de ahora, este decreto queda derogado. A partir de ahora, esta ley tiene menor jerarquía que este tratado. Esta ley queda derogada. Y se publica en el boletín oficial. Y fin del asunto. Es una potestad contralegislativa con efectos generales, ¿sí?, que se transforma finalmente en una institución de gobierno. No es que la decisión de la Corte de esta semana no haya sido en algún punto igual a esta en sus efectos, pero la lógica por la cual llegó es otra. Pero el efecto es el mismo. Solo que en nuestro caso no está cristalizado así, pero funciona de la misma forma a fin de cuentas. En algunos países, la mayoría de los países, así funciona. Está cristalizado. Tienen tribunales constitucionales. Casi todos los países ya tienen tribunal constitucional. Solo son muy pocos los que no tienen. Muy pocos, pero poquísimos. Argentina es uno de ellos que no tiene. ¿Debería tener? Creo que sí. No sé si tribunal, pero algo distinto de lo que tenemos. ¿Por qué no puede quedar todas las cuestiones reducidas a dos? ¿Vieron que fue? Así el fallo mayoritario eran de dos, tres. Tres tipos que no votó nadie que deciden. Encima, de los tres que decidieron, dos puestos por decreto. ¿O no? ¿Saben quiénes votaron mayoritariamente o no? Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y Rosati. Rosenkrantz y Rosati los puso Macri por decreto. Así funciona. Violando todo. Esperen que... ¿Me están entendiendo todo? Perdón.
¿Sí? Sí. Miren que difícil, ¿eh? Bueno, si me dicen que sí, les creo. Me está hablando una, pero no le puedo dar bola. Ya está, igual estoy leyendo los mensajes que me manda, perdón. Le voy a contestar cuando termine la clase. Puedo. ¿Puedo complejizarlo más? Pero les quiero decir algo. La clase, para que ustedes sepan cómo yo me siento dando la clase. Como María Luz, yo voy a ir al psicólogo también. La clase la estoy dando como el culo, quiero que lo sepan. Estoy dando como el culo, estoy totalmente disperso, estoy tratando de focalizar, pero me gustaría avanzar un poco más. María Dolores, vos tenés la palabra. ¿No se entiende nada o más o menos estamos? No, sí, sí, se entiende. Ok, yo quiero que sepan que desde mí, para mí es un desastre. Es más, la estoy grabando, pero debería no publicarla, pero bueno, no importa. Si alguien está viendo en YouTube esta clase, sepa que es un drama. Para la posteridad, no para ustedes. Miren esta nota. No es la de la causa, escuchen, no es la causa de impuesto a las grandes fortunas, no es la causa de Cava, que es compleja, y no quiero hablar de la causa de Cava porque es compleja y como es compleja, está difícil para, para entender ahora, pero tengo una más fácil. Tengo una más fácil. Creo que es esta. Sí. Estoy leyendo mientras hablo con ustedes el diario Tiempo Argentino del domingo, ¿no? Si yo lo abro y empiezo a ver, bueno, tengo para hablarles de todo lo que aparece acá. O sea, de cada nota es una causa judicial y un tema de control, lo cual está interesante. Por ejemplo, interna secreta, un sector del PRO se inclina por suspender las PASO, se va a judicializar. Si esto prospera, se judicializa, es decir, van y le piden al juez que suspenda las PASO. De hecho, tenemos historias de esto, de la justicia que se mete, por ejemplo, anuló las PASO para elegir miembros del Consejo de la Magistratura en el año 2013. Los gremios docentes porteños ratificaron el paro para el lunes, se va a judicializar porque no les van a querer pagar, van a decir que sí. Una iniciativa para evitar la judicialización de la lucha contra la pandemia. Fíjense el título, una iniciativa para evitar la judicialización de la lucha contra la pandemia. Hay que entender mucho de control de constitucionalidad para saber de qué está hablando la nota. Es decir, el presidente está pensando cómo hacer para que cuando diseñe una política pública no vayan a la justicia a decir que no se aplique, que no tal decisión. Para eso es que va a pedir al Congreso la ley. Sí, una entrevista a Ariel Yales, secretario de Industria. Hay que tener mucho cuidado al intervenir en las cadenas concentradas. ¿Y qué pasó? Quiere intervenir en las cadenas de precios y las cámaras empresariales ya judicializaron una resolución del Ministerio de Industria que encabeza, ¿cómo se llama el que se encarga de todo esto? Que no es Guzmán, uno gordito simpático. Culfas, sí, lo dijiste. Ya le judicializaron una resolución porque no quieren dar los datos de las cadenas de los costos. Y se va a decidir en la justicia. Y van a decir que no es constitucional, el ENRE va a oficializar el aumento de las tarifas de luz y más allá de que haya una interna, va a haber una judicialización sobre el tema. Todos son temas que tienen su beta de control. Ahora miren esta. Una cautelar para Telecom suspende el DNU y el tope de facturación. En esta me detengo, la voy a leer de vuelta. Una cautelar a medida para Telecom suspende el DNU y el tope de facturación. No sé si saben que el presidente, mediante un decreto, dispuso que toda la comunicación es un servicio esencial y a partir de eso regula precios. ¿Están al tanto? María Dolores dice que sí. Si María Dolores dice que sí, yo ¿Puedes avanzo. repetir? Porque se me cortó un poquito, no escuché la última parte. Una cautelar a medida para Telecom. ¿Qué significa una cautelar a medida para Telecom? Que un juez o una jueza dictó una medida cautelar tal cual quería Telecom, que es Clarín. Sí. Es decir,
suspende un decreto de necesidad de urgencia y le pone que le ponía, vamos a decir, tope a la facturación. ¿Sí? Y Una cámara que no pueden aumentar hasta que no se resuelva, quiere decir. que no pueden aumentar. Exactamente. Si quieren, vamos a hacer una cosa. Se las comparto y la tienen ahí para leer. Mientras yo se la leo, ¿está bien? La voy a pasar por chat. Miren. Copiar dirección de enlace. Me vengo acá, acá, acá. La tienen ahí por chat. ¿Pueden abrirla? Avísenme y yo sigo. Qué rápido que la encontraste, ¿no? ¿Estabas leyendo del diario en papel? La tenía porque se la mandé a una compañera. Ah, Busqué el mail, busqué el link en el mail que le mandé. sí, ya la pude ver yo. Bueno, ¿están todas y todos? Abajo del título dice, una cámara porteña revocó los artículos que declaran esencial el servicio de telecomunicaciones. El ENACOM, Poder Ejecutivo, advirtió que apelará, es decir, va a ir a una instancia superior, mientras las empresas anuncian nuevos incrementos tarifarios. Ahora yo les voy a leer la nota y ustedes quiero que la analicen conmigo y en realidad la vamos a continuar la clase que viene. Voy a la nota, ¿están ahí? La sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, no importa que ustedes acá no entiendan cómo es la sala 2 de la Cámara, revocó un fallo de primera instancia, es decir, ya estamos en la segunda instancia, y otorgó una cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, una medida provisoria es una medida cautelar. A favor de Telecom y en contra del DNU 690/20, es decir, ya es del año pasado, creo que es diciembre, que declara esenciales a los servicios de Internet, TV paga y telefonía. Es decir, ¿qué decía el decreto? El decreto decía que Internet, la televisión por cable y la telefonía son servicios esenciales y por lo tanto es el Estado el que va a regular los precios. ¿A partir de quién? Del ENACOM. ¿Y qué hace la Cámara porteña? Dice, ese decreto no dijo que es inconstitucional, pero en la práctica más o menos que sí, dijo no se va a aplicar. O sea que entonces aumenten lo que quieran. Lo suspendemos. El fallo suspendió los artículos más importantes del DNU, no todos, los que específicamente necesitaba suspender. E hizo lo propio con 3 resoluciones del ENACOM, entre ellas el 5% de tope de aumento para las compañías del sector. ¿Qué hacía la resolución del ENACOM? Basándose en el DNU, que le habilitaba a regular las tarifas, dijo, habilitamos solo 5% de aumento. ¿Y Clarín qué hizo? Aumentó 20%. Y después aumentó 10% más. Y el ENACOM dijo no, y fuera a la primera instancia. En la primera instancia le da razón, y Clarín apeló a segunda instancia. ¿Y la segunda instancia qué dijo? Dijo no, tiene razón Clarín, aumenten lo que quieran. El DNU por ahora no vale. Y, bueno, los efectos ustedes ya están advirtiendo. Los efectos son para Clarín, ¿correcto? Pero en la práctica, ¿para quiénes? Para todas y todos. ¿Y qué va a hacer la empresa que no es Telecentro? Va a hacer lo mismo. O no va a aumentar porque Clarín no, porque va y Clarín no, y Telecentro sí, no, de ninguna manera. Bueno, pero también, no sé, esto opino yo, para mí, o sea, vivimos en una economía de libre mercado, donde si no dejamos que aumenten los precios con la inflación que hay, aumentan los costos, lógicamente bajaría la calidad del servicio. Se supone que esta plata ellos la invierten, bueno, en un ambiente donde, ¿entendés? Teóricamente ellos esa plata la tendrían que invertir para un mejor servicio. Te creo, tengo O sea, una biblioteca completa que no vamos a descargar ahora sobre ese argumento, te creo. Lo único que te puedo decir es que libre mercado, escuela fisiócrata, 1663 se impone en el mundo, el mercado es natural y se autorregula. Es un supuesto teórico. No, ese es el sí, origen obvio. de toda esta discusión que no vamos a dar ahora. Ni lo charlamos porque no es nuestro tema, pero está buenísimo el planteo.
La calidad del servicio, la inversión, Sarasa, ok, todo. El fallo firmado por los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira revocó los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del DNU, es decir, aquellos que declaran esenciales a las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde se anuncia que el Estado regulará los precios del sector e incluso aquel que coloca al ENACOM como autoridad de aplicación. Es decir, lo que hacía el DNU era todo esto y todo esto es lo que se suspendió, ¿correcto? Declarar a las TIC servicios esenciales y permitir que el ENACOM fije topes a la facturación. El veredicto no fue unánime, contó con el voto en disidencia de la jueza María Claudia Caputi, o sea que fue 2 contra 1. Son 3 jueces de sala. El plazo de vigencia de la cautelar es de 6 meses, ahí pueden poner una nota que dice, esto es por una ley del año 2013 de Cristina que se llamó Democratización de la Justicia, era un paquete de 6 leyes, y de las 6, una era que las cautelares duran 6 meses, eso está vigente. A los 6 meses esto se va a volver a discutir. Y además, los jueces fijaron una contracautelar que la empresa deberá prestar o afianzar, que es una contracautelar, y por las dudas, que Clarín pague 10 millones de pesos, que no es nada, los hacen medio minuto de facturación, pero no importa, por las dudas, esa es la contracautelar. Y ahora viene lo rico. Lo rico viene ahora, con las declaraciones de quién? De Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Expresó su disgusto en diálogo con Tiempo Argentino. Miren todo lo que dice y cómo nuestra clase que tuvimos hace un ratito cobra vida, todo lo que estuvimos charlando. Es lo que yo llamo la política cautelar, dice él. La política cautelar. El Poder Ejecutivo emite el DNU, ¿sí? Un DNU, que es luego refrendado por el Congreso. Efectivamente fue así. El Congreso ratificó el DNU. La Cámara suspende la aplicación a favor del Grupo Clarín, y esa suspensión implica que a partir de ahora legisla el juez. ¿Ven cómo el control se convierte en una potestad contralegislativa? Sigo con el señor, Gustavo López. El juez genera un perjuicio para millones de usuarios de esa empresa y un desbalanceo económico para las demás empresas del sector. ¿Por qué? Porque las demás sí y Clarín no. Deja indefenso al consumidor porque ni siquiera declara inconstitucional el DNU, cosa que podía haber hecho, pero no lo hizo, sino que lo suspende por 6 meses. Es decir, podría haberlo declarado inconstitucional porque está en la facultad, pero no lo hizo, fue más perverso. Dijo, no, miren, ni me meto con esa cuestión, pero los efectos son los mismos. ¿Por qué? Porque no se aplica el decreto. Para López, comillas, leen, conmigo, por favor. Hay un problema con un sistema judicial lento y que no hace justicia. Nadie le quita el derecho al ciudadano de hacer reclamos sobre una norma. ¿Ven? Nadie le quita el derecho, todos tenemos derecho a ir a reclamar. Pero pongamos un tribunal constitucional que lo resuelva en 30 días, dice, como hay en muchos países del mundo. Si no, muchos jueces dicen que sí. ¿Qué significa? Pausa. ¿Qué significa muchos jueces dicen que sí? Voy y el juez me da la razón y que para mí no se aplique la tarifa, ¿correcto? No la tarifa alta. Pero, agrego yo pero uno dice que no, en este caso fue la Cámara, y la norma no se puede aplicar. Tenemos un sistema judicial difuso. Todos los jueces van dando la razón. Un juez le dice que sí a Clarín y que no al usuario, y se suspende para todos. Suplanta al Poder Ejecutivo y al Legislativo la resolución que toma la Cámara. Desde el punto de vista jurídico, adelanta López, vamos a apelar y a ir a la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que no ratifique la decisión de la Cámara y que para que la Corte Suprema tome una resolución con efectos generales, más allá de que yo les explique que las resoluciones son para los particulares. Fíjense que no funciona, la Corte funciona como un tribunal. Además, dice López, abro comillas, 25 asociaciones de usuarios y consumidores iniciarán una demanda para reclamar la devolución del dinero cobrado de más, y una declaración de certeza para que la justicia declare constitucional el decreto. ¿Siguieron esto que acabo de decir? Además,
tengo que explicar 1000 cosas que no expliqué de esto, se las dejo ya todas para la clase que viene, pero se los dejo ahí como para que, que les quede bollando esto de qué son 25 asociaciones de usuarios que se presentan, cómo es que lo hacen, bajo qué normativa, cuáles pueden ser los efectos de esa resolución. El conflicto entre el gobierno y las empresas se inició con la publicación del DNU 690/20, a partir del cual el Ejecutivo debe autorizar los aumentos que pueden implementar las compañías proveedoras. Una lógica similar a las de otros servicios regulados por el Estado, como son las prepagas, las de salud, que es lo mismo. El ENACOM autorizó un 5% de suba para enero, un 7,5% para febrero y un 2,5% para marzo. Las compañías impusieron aumentos mucho mayores a los permitidos y judicializaron el DNU. Es decir, si yo soy poderoso, hago lo que quiero y además puedo activar el mecanismo de control. No solo hablo el mismo lenguaje que habla el Estado, sino que yo soy el dueño de los estudios jurídicos de abogados y yo tengo ya las demandas a medida. Porque así pasa con los grupos monopólicos. Y acá se vuelve a meter la teoría de las élites. ¿Qué élites nos gobiernan? ¿Qué instituciones controlan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué te dicen después? Es todo perverso. Todo perverso. Porque después te van a decir, no, nos manejamos en el marco del derecho. Un abogado se presentó, nos asiste el derecho. Pedimos por la constitucionalidad de las normas. No me jodas. Pero esto es muy cínico. Y desde el ENACOM intimaron a las empresas a devolver el dinero. Y eso es todo lo que hace Alberto Fernández, intima a las empresas. No, no es que la mayoría de los políticos son abogados, es que el derecho tiene una fuerza. Pero son parte de ese juego. Sí, 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 es mucho más fuerte que eso. Es la fuerza del derecho. La fuerza del derecho que nos gobierna. La teoría que señala, me voy a la mierda con esto, ni siquiera me quiero meter, pero es más fuerte todavía. Algunas compañías del sector no solo no han devuelto los montos por los anteriores aumentos desmedidos, 20%, sino que aumentaron nuevas subas. Movistar, que es Grupo Telefónica, fijó una suba del 8% para celulares, desde mayo y otra del 7% desde junio. Se van a la mierda. Telecom aumentaría sus precios un 10% a partir de junio y lo propio anuncia Telecom. Telecentro, perdón. O sea que va a aumentar la tarifa para todos y todos y les chupa un huevo lo que diga el ENACOM. Perdón que lo diga así, pero que quede claro. Desde el 1 de enero, ENACOM aplica multas a Telecom por incumplimiento del DNU, que por supuesto no pagan, y si pagan, se ríen. Prefiero pagar la multa y hacer los aumentos que no pagar la multa. La multa debería ser mucho más que los aumentos para que tenga efecto. En principio fueron de 588.000 pesos. 588.000 pesos. 588.000, ¿leo bien? Sí, no es nada. No, Por día. igual no es nada. Hacé la cuenta. Pero, Ezequiel, o Medio sea, auto. digamos, el sistema monopólico, Sí. o sea, cuando vos empezás a mirar, qué sé yo, no sé, después, quién paga las campañas electorales, digo, está todo mezclado, ¿no? ¿Cómo Está se todo devuelven esos mezclado. favores? Exactamente, Hernán, está todo mezclado. ¿Quién paga las campañas? Es perverso hasta el sistema de publicidad. El Estado le paga a Clarín por un lado y el de Clarín demanda contra el Estado y gana. Mañeto no quiere pagar el impuesto, por decir, son 200 personas, entre las cuales está Mañeto, hay muchos más, ¿no es cierto? De los 12.000 que pagaron el impuesto a las grandes fortunas, entonces, Mañeto está metido, judicializa, no paga. El ENACOM le pone aumentos a las tarifas, topa los aumentos de las tarifas, no lo cumple, judicializa. Miren, miren lo que le escribí a mi compañera. ¿Vieron que les dije esto que les dije que se lo mandé a una compañera? Entonces le mandé para terminar la clase. Igual la clase la di tan mal que sinceramente me puedo permitir este dislate y termino, me quedan 8 minutos y les planteo cómo seguimos la que viene. La que viene les prometo ordenar todo, no se preocupen. Yo le mandé, me están viendo mi pantalla, ¿no? Yo le mandé la nota y ella me dice, sí, lejos, mucho mejor nota esta, más completa, porque ella me mandó una de Infobae, no, de Clarín.
La justicia suspendió el DNU de las telecomunicaciones. Ella me manda la de Clarín, que encima es la que publica la nota que es contra Clarín. Yo le mandé la de Tiempo Argentino, que era más completa. Ella me contestó, sí, mucho mejor esa nota, más completa, muy bueno el comentario del vice Lenacom. Es lo que llamo la política cautelar. Bueno, me transcribe la nota mi compañera Belén. Y yo le digo, sí, mira esto. Y esta la inventé. Primer acto. El gobierno declara esenciales a los medios de comunicación, limita aumentos. También impone un impuesto a las grandes fortunas. DNU en un caso, ley en el otro caso. Segundo acto. Clarín judicializa el DNU y aumenta tarifas por encima de la inflación cuanto le parece. Le chupa un huevo la ley. Tercer acto. Clarín no paga el impuesto a las fortunas, judicializa la ley, le chupa un huevo la ley. ¿Cómo se llama la obra? Gobierna Clarín. Ahí está. Listo, dejo de compartir. Gobierna Clarín. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Y le dije abajo, y agregale todo lo que quieras, porque tenemos 1.000.000 de judicializaciones de todo tipo. Vos le hice un día a Belén, mi compañera, le dije, busca todas las causas en las que está Clarín. Me sacó un prontuario de causas. Se mete ella en la cámara, pone Clarín y le sale Artear, grupo. ¿Vieron que tiene muchas telecoms? Si empezás a buscar diseminado por el grupo, y controlan jueces, y le ponen tapas a los jueces. ¿Por qué está todo mezclado, Hernán? Porque, bueno, después tenemos los controles, las presiones a los jueces. Si fallan de tal o cual forma, ¿saben lo que les pasa? Salen en tapa. Salen en tapa, no quieren salir en tapa. ¿Por qué? Porque si salen en tapa, se les arruinan sus vidas, sus choferes, sus viajes al exterior, su familia, sus hijos en la escuela, ¿entienden, no? No, no me metas en este quilombo. ¿Sabes qué? Yo prefiero, me quedo acá silbando bajito, firma lo que me piden y se terminó el problema. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Es todo perverso. El sistema de control está a la cabeza del sistema perverso. Bueno, ¿qué hacemos la clase que viene, después de todo esto que les dije? Les doy para leer un fallo que se llama Fallo Thomas. Es cortito, 8 páginas. Nada que asustarse. ¿Sí? Y repasamos ese fallo y afianzamos los conceptos de esta clase, que la verdad que los di muy mal, tomándome de la clase anterior, me di cuenta que no me sirve. Pero además les pido una cosa, a ver si se animan. ¿Se anima cada uno a traerme una nota de un diario o lo que quiera en donde haya un caso judicial de control, ¿sí? Para que nosotros podamos, a partir del caso que me traiga cada uno y cada uno, identificar, miren, quiénes son las partes, quién tiene legitimidad, cómo se va a resolver la cuestión y cómo juega, repito, cómo juega cada una de las variables, la legitimidad, el órgano facultado, el efecto de la sentencia, cómo fue el recorrido, para que nos quede claro. ¿Se animan o no? Una que no sea esta que yo les acabo de mencionar, que les traje yo, pero tienen un festival. Por supuesto que puede ser la causa de la ciudad de Buenos Aires contra... Pero bueno, esa es muy conocida. Traten de buscar alguna más pequeña. Pueden poner inconstitucionalidad en algún diario, el que les guste, así ponen esa palabra, y ya les salen miles. Ustedes la leen, la traen, la charlamos. La traen leída, ¿no? La traen leída. Así como para ponerlo en práctica, ya termino. Para que ustedes, politólogas y politólogos, cuando les vengan con una causa de control y les expliquen, esto funciona de esta manera, ustedes les contesten, sí, yo sé que esto funciona de esta manera para ustedes, abogadas y abogados, los amigos, todos tienen amigas y amigos que estudian Derecho, ¿no es cierto? Y se mandan la parte. Y ustedes les digan, pero desde la ciencia política funciona de esta manera y vos eso no lo sabés y yo te lo voy a explicar. ¿Entienden? Para eso es que yo les hago traer una causa de un diario y que la interpretemos en clave politológica y no jurídica. ¿Está la consigna? Bueno, entonces yo les dejo el link del fallo, que quiero que lean Fallo Thomas, 8 páginas. ¿Necesitan que les escriba esto o no? Bueno, después se los escribo, así les queda más claro.
y nos vemos el jueves que viene. Dale, perfecto. Nos vemos el jueves. ¿Vale? El jueves que viene. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos Buen vemos. fin de. Chao. Chao, buen fin de. Chau, chau.